Hola a todos, bienvenidos a la clase de Fundamentos de Investigación correspondiente a los alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales del primer cuatrimestre que tienen los planes de estudio los días miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche. La clase es pregrabada ya que por motivos los alumnos no pueden tomar sus clases en vivo, se están haciendo clases pregrabadas. Eh, Vamos, fecha efectiva. Esta grabación se está realizando el día 15 de febrero del 2025. Vamos a proceder a dar los nombres de los alumnos que corresponden a esta clase. Permítanme un momento, déjenme abrir la relación. Y es la quinta sección, la penúltima ya. Esta y una más y se concluye lo que es la materia de fundamentos de investigación, que como siempre le hemos venido diciendo, es una materia muy, pero muy teórica, realmente mucha teoría y muchos términos que nos hemos encontrado por ahí a lo largo del proceso de esta materia. Bueno, los alumnos que corresponden a esta materia es Adriana Grisel Gómez Díaz y José Luis Meléndez González. Les repito, es la quinta sección, la quinta clase. Ya nos quedan pocos temas por ver. Voy a ir compartiendo mi pantalla, permítanme tantito. Bueno, vamos a ir compartiendo en pantalla. Chicos, por ahí, si hay alguna duda o tienen dudas sobre las actividades que se han ido realizando, mándenme un mensajito a las diferentes redes sociales a las que estamos conectados para hacérmelo entender. Pido también disculpas a veces por no tener la clase a veces a tiempo en los procesos que son, pero siempre trataré de dárselas un día, 2 días antes de los días previstos, pero siempre tratando de que por lo menos le quede claro lo que es el tema. Bueno, dando un resumen hasta lo que hemos visto lo que realmente, principalmente qué es una investigación, ¿no? Hemos visto realmente qué es una investigación científica también. Recordar que la investigación, pues simplemente es la herramienta que nos ayuda a resolver ciertas dudas a un objetivo o a un cierto problema, ¿no? Eh, Vimos también lo que son las ideas, que es una idea, pues simplemente una idea es la que se nos ocurre en un momento oportuno en el cual podemos comenzar un proyecto de investigación y obviamente pues hemos dicho que las grandes ideas son las que pues realizan esos grandes proyectos, ¿no? A final de cuentas todos los inventos que hemos ido descubriendo humanamente pues han nacido desde la idea, ¿no? Desde el año uno que existió la Tierra o se formó la Tierra, pues han ido formando proyectos de investigación, se han ido creando inventos, tanto como científicos, como inventos cotidianos del humano del día a día, ¿no? Entonces, también el tema de pasado que vimos en la sección anterior fue lo que era el planteamiento del problema, también es parte de lo que es lo que conlleva en una investigación. El planteamiento del problema, pues es más que nada que se va fundamentando todos los puntos problemáticos que tengamos en ciertos objetivos, estableciendo en algunos parámetros, como lo estábamos viendo. Por ahí no nos alcanzó el tiempo de la clase pasada, pero estábamos desglosando los puntos de la problemática del problema. Bueno, aquí en esta presentación, pues nos dice que es plantear el problema de investigación. En resumen, pues es la que se realmente, cuando está la idea de investigación, el estudiante, científico, investigador, o ya sean o nosotros mismos como futuros profesionistas, nos planteamos un problema, ¿no? En realidad, plantear el problema quiere decir que debes perfeccionar y elaborar más formalmente la idea de investigación. Es, por ejemplo, en términos más vulgares, es como que la idea es como que tendríamos que pulirla más, ¿no? Por ejemplo, si nos surge la idea de poner un restaurante, ¿no? Bueno, el planteamiento del problema es establecer, por ejemplo, los puntos en los cuales yo debo de verificar qué te necesito yo para poder poner ese restaurante, ¿no? En este caso, ocupo un chef, ocupo meseros, ocupo mobiliario para el lugar, ocupo una renta del lugar, ocupo un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde entran nuestros puntos en el planteamiento de investigación o el planteamiento del problema, también como lo podemos llamar.
Vamos a ir avanzando más con estos temas. El tema de hoy, este nada más un pequeño resumen. Quiero adelantarme un poquito, que sería lo que es el marco teórico, que ya sería el penúltimo tema a ver. Bueno, acá, ¿qué elementos componen el planteamiento del problema? Esto también no nos alcanzó a verlo. Los elementos para plantear el problema son básicamente son cuatro, y esto es lo que no nos alcanzó en la clase pasada, que son en este caso los objetivos que persigue la investigación, las preguntas de investigación, la justificación de la viabilidad y las consecuencias del estudio. Esos cuatro puntos engloban a un problema de investigación. Recordemos que primero es la investigación, después de la investigación surge la idea y de la idea viene el problema de investigación. Así es como se va englobando. No se confundan, ese es el proceso en el cual nosotros lo tenemos que llevar. Bueno, dice que aquí en primer lugar es necesario que establezcas qué pretendas con tu investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Con unas investigaciones se busca ante todo contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. En otras, el objetivo principal es probar una teoría o aportar datos, que es evidencia empírica a favor de una teoría. Con algunas más se pretenden generar ciertos conocimientos. Bueno, en resumen, el objetivo es hacia realmente qué quiero lograr, ¿no? Volviendo al caso del restaurante, ¿no? Debo de tener ciertos objetivos. En este caso, el objetivo principal sería yo poner un restaurante de cocina, pues sería en este caso tener bastantes comensales, ¿no? Bastantes clientes, establecer, obviamente que mi empresa como restaurante se establezca bien, y obviamente, por ejemplo, ahí podemos sacar uno o más objetivos, no nos impiden, ¿no? Pueden ser objetivos a largo plazo o objetivos a corto plazo. Entonces, esto es realmente el primer punto en un planteamiento de problema, trazar los objetivos que nosotros queramos establecer. El siguiente punto son las preguntas de investigación. Obviamente, nosotros al momento de indagarnos en una idea de investigación, vamos a tener demasiadas preguntas. Es como nosotros ahorita, ustedes como futuros ingenieros en sistemas computacionales, les van a surgir a lo largo de su carrera demasiadas preguntas de investigación. Entonces, a veces formular o algún propósito del estudio, deben de ser preguntas que se deben de resumir o lo que habrá de ser la investigación. A veces hay preguntas generales y tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el ámbito del problema y proponer actividades para la investigación. Aquí, cuando nosotros realizamos una pregunta de investigación a cierto tema que nosotros queremos abordar, tenemos que tener preguntas muy específicas, que las preguntas sean totalmente muy concretas a lo que queremos llegar, porque si hacemos una pregunta que tiene demasiadas respuestas, nos va a incitar a que nosotros volvamos a hacer más preguntas y más preguntas. Entonces, lo que queremos hacer, obviamente, con las preguntas es sacarnos las dudas completamente, ¿no? Pero en específico, ¿no? No totalmente que nos lleve una pregunta a otra. Bueno, el siguiente punto sería lo que es, aparte de los objetivos y las preguntas, es necesario que se justifique el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué o por qué del estudio y demuestre su viabilidad. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por capricho de una persona y ese propósito debe ser lo suficiente estudio. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo justifico de que, volviendo al punto o el ejemplo del restaurante, cómo poderlo justificar? Bueno, si yo, por ejemplo, quiero poner mi restaurante, yo quiero justificar que quiero poner un restaurante porque en ese lugar hay muchos comensales o porque en ese lugar no hay más restaurantes. Ya hice un proceso de estudio de mercado en el cual no hay muchos, por ejemplo, restaurantes cercanos o no hay restaurante en el giro. Por ejemplo, que yo quisiera vender, este por ejemplo, que quiera vender yo pizzas nada más en mi restaurante, y yo veo que en la manzana o en varios kilómetros de mercado no hay una pizzería, bueno, entonces me estoy justificando al querer poner una pizzería, ¿no? Que sería mi punto de justificación. Entonces así podemos ir sacando bastantes justificaciones a raíz de la idea o el planteamiento del problema. Dice que para justificar una investigación se aportan las razones o motivos por lo que es importante o necesario realizarla. Debes analizarles cuáles son y escribirlos. Diversos motivos justifican una investigación. Tal vez ayuda a resolver un problema o construir una nueva teoría o generar nuevas inquietudes de investigación. Entre los motivos destacan los siguientes: la conveniencia o utilidad. ¿Qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué sirve o ayuda en algo? Relevancia social.
¿Cuál es su importancia para la sociedad? ¿Qué alcance una protección social tiene? Implicaciones prácticas. ¿Ayudaría a resolver algún problema real? Tiene implicaciones para diversos problemas prácticos. Ok, bueno, acá hay muchas preguntas que se nos están haciendo, ¿no? Principalmente dice qué tan conveniente es la investigación. Obviamente hemos desarrollado la materia, que la investigación simplemente va a estar en nuestra vida cotidiana, ¿no? No podemos dejar de investigar. Nosotros somos humanos y nosotros humanos tenemos que la capacidad que se nos dio para poder pensar, para poder ser analíticos y tenemos un raciocinio. Entonces la investigación siempre nos va a servir de algo, ¿no? Día con día, como dice por ahí, un nuevo día, se aprende algo nuevo. Entonces, siempre vamos a estar abiertos, nuestro cerebro es una computadora infinita que no tiene un límite para que nosotros podamos seguir aprendiendo, ¿no? Nuestra relevancia social, ¿qué importancia para la sociedad? Obviamente, volviendo al ejemplo del restaurante, bueno, ¿por qué lo voy a poner, no? ¿Qué importante será poner mi restaurante ahí? Ah, bueno, porque no veo yo que hay otro restaurante y, por ejemplo, a lo mejor las personas cerca de ahí les quede mucho más cerca o más relevante pasar a comer a un restaurante que les quede más cerca que ir a su casa, o sea, de su trabajo a su casa, ¿no? O sea, por poner un ejemplo nada más. Entonces, nos referimos a la justificación de una investigación, más que nada del por qué estoy haciendo esto y a qué quiero llegar, ¿no? Están después de los objetivos. Dice que aquí la justificación se divide en los valores teóricos. Dice, con la investigación se genera algún hueco de conocimiento, se podrán generalizar los resultados o principios más amplios. La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría. Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables a la relación entre ellas y más preguntas, ¿no? Por ejemplo, aportaciones para la enseñanza. El estudio sirve para que mis compañeros y yo podamos aprender algo nuevo, reforzar nuestros conocimientos y comprender algo. Obviamente que si yo, en mi punto de vista, yo respondo con un sí a estas preguntas. Y por último está la utilidad metodológica, que las preguntas que nos hacen la investigación puede ayudar a crear un nuevo sistema para recolectar o analizar datos, construir la definición de una variable o relación entre variables, pueden lograrse mejoras a la forma de experimentar con algo o proponer cómo estudiar mejor algo, ¿no? Desde luego es muy difícil que una investigación dé respuesta a todas estas interrogantes, pero al menos debe cumplir un criterio. Por último, tenemos la viabilidad de la investigación, que significa que es posible realizarla en un tiempo determinado y con los recursos disponibles. Es indispensable tener acceso al lugar o contexto donde se realiza la investigación, por ejemplo, un laboratorio o simulador, ya que los datos e información que debemos recabar. Consecuencias de la investigación, esto es muy importante. Las investigaciones no pueden dañar a otras personas o animales ni el medio ambiente, es una cuestión ética y humana. Recuerda que uno de los fines más importantes de la investigación, además de generar conocimiento, es mejorar nuestras condiciones de vida. Eso es muy importante cuando ustedes vayan a realizar una investigación o algo. eh, bueno, en algunos casos, la verdad, y yo he leído algunos foros, ¿no? Que a veces más que nada en la medicina, ¿no? En cuestiones de vacunas, a veces para que ciertas vacunas puedan salir a la luz, a veces hacen experimentos en animales y pues en esos animales a veces tienen como consecuencia de que pues simplemente pues no sobrevivan, ¿no? Entonces se ha venido desarrollando temas en los cuales, ¿sabes qué? Los animales no deben de ser moldeables para hacer experimentos, pero simplemente digo, o sea, el humano ha intentado hacer estos experimentos en animales, ahora sí que eh, sí, sí logra chocar en algunos términos, ¿no? En cuestiones del medio ambiente. Pero pues, nosotros trataremos de, obviamente, que nuestras investigaciones, en el caso de nosotros como ingenieros en sistemas, pues tratar de que lo que nosotros queramos investigar no falle al medio ambiente totalmente, ¿no? Esto siempre tiene que ser así. Entonces, aquí simplemente el punto que nos está diciendo es no dañemos el medio ambiente a través de hacer una investigación totalmente diferente. Permítanme tantito. Proseguimos. Perdón. Bueno, el siguiente tema muy importante que vamos a iniciar ahorita es el marco teórico. Después de que nosotros ya investigamos sobre un tema, se nos vino una idea sobre ese tema, planteamos nuestros problemas, que el planteamiento del problema lo acabamos de ver, que se divide en cuatro,
que son los objetivos, preguntas y la justificación y la viabilidad del problema. Viene lo que es el marco teórico o el marco de referencia. Entonces, esto es una parte muy importante de la investigación. El marco teórico o marco de referencia es una sección de un proyecto de investigación o trabajo académico que expone, organiza y sustenta los conceptos, teorías y antecedentes. Ahorita vamos a ver los términos de qué es una teoría. Antecedentes relevantes al tema de estudio. Generalmente se encuentra entre las secciones de introducción y de resultados. El marco teórico delimita el alcance del proyecto y los criterios claves para evaluar los resultados obtenidos. Una de las funciones del marco teórico es proveer un contexto general para evitar malentendidos, plagios o repeticiones de una misma investigación. La construcción de un marco teórico es generalmente el resultado de una investigación bibliográfica y de un análisis crítico de la misma. Bueno, aquí muy importante, el marco teórico nos sirve como una patente a nuestra investigación. En este caso, pues si ya alguien ya investigó sobre algo y ese algo ya realmente hay un marco teórico o una patente de investigación, yo ya no puedo manipular esa información, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, yo quiera desarrollar ahorita un software para poder, en este caso, competirle, no sé, al microprocesador Intel y que yo me base sobre sus mismos fundamentos de códigos de programación de lo que hace Intel, entonces, y modifique ciertos puntos, entonces, obviamente voy a tener una demanda, ¿no? Porque pues estoy basándome en algo que realmente a lo mejor Intel ya tenga patentado, a lo mejor ya tienen un marco teórico y yo no puedo meterme en esto, ¿no? Entonces es un problema. Igual sucede a veces con las cuestiones de los autores cuando escriben un libro, ¿no? Tienen que tener obviamente un derecho de autor. Si tú vas y vuelves a transcribir el libro y solamente le cambias unas palabras y ya te puedes meter en un proceso legal, obviamente. Entonces, el marco teórico sirve más que nada para darnos ese punto de decir, bueno, es una patente hacia mí, es obviamente donde todo debo de tener un contexto de por qué inicié esta investigación y lo tengo que tener referenciado, ¿no? Así es como realmente sucede. Años atrás, obviamente, no se realizaban, caso cuando pasó con Apple y Windows, ¿no? Que Windows le vino copiando casi todo a Steve Jobs, que Bill Gates le copió todo a Steve Jobs, entonces, no procedieron las demandas de Steve Jobs porque obviamente no tenía patentados ciertos informes y obviamente Windows copió su idea y pues ahí surgió, ¿no? Y después de eso, pues la mayor parte de las empresas tecnológicas y del mundo se han logrado tener una cierta patente. Es como Coca-Cola también. Coca-Cola obviamente no expone lo que es obviamente sus ingredientes del producto, ¿no? Lo tienen bien cuidado directamente, aunque hay otras empresas de refresco que venden casi el mismo producto, pues no es el mismo sabor, ¿no? Entonces, en este caso, tienen muy bien cuidado lo que son las patentes. Entonces, por eso realmente es muy importante hacer un marco teórico en un proceso de investigación. Aquí vemos un esquema más en lado de cuáles son sus etapas del marco teórico. Primero que nada es en este caso, la construcción de la perspectiva teórica, que sus funciones son orientar el estudio, prevenir los errores, ampliar el horizonte, establecer la necesidad de la investigación, inspirar nuevos estudios y ayudar a postular la hipótesis. Que esto de la hipótesis lo vamos a ver en la última sección, que es ahora sí que el último tema que vamos a realizar, ¿no? Sus etapas son la evaluación del marco teórico, la vertebración, la ramificación del índice, el mapeo de temas y autores, la revisión de la literatura, cuáles son las fuentes, que si son primarias, secundarias o terciarias, y las fases que sería la revisión, la detención, consulta, extracción y recopilación e integración. Esto es lo que realmente vamos a analizar ahorita en estos temas. El marco teórico es necesario en cualquier investigación. Siempre es necesario contar con antecedentes para enmarcar nuestro estudio. Es decir, resulta sumamente importante y conveniente que detectes, localices, obtengas y consultes investigaciones previas, libros, artículos y ensayos en revistas científicas, tesis, foros y páginas de Internet, pero solamente las que tengan el respaldo de una institución u organismo, materiales audiovisuales como documentales y películas o programas de radio, testimonios de expertos y todas las fuentes que se relacionen con tu planteamiento del problema de investigación, pero apoyadas invariablemente por una organización profesional o académica.
El marco teórico implica analizar y exponer de una manera organizada las teorías, investigaciones y los antecedentes en general que se consideren válidos y adecuados para encuadrar y orientar el estudio. Entonces, en resumen, el marco teórico sí es importante, obviamente, en cualquier investigación que nosotros nos planteemos. El marco teórico contiene al menos tres ingredientes: la definición de conceptos clave, los antecedentes y el desarrollo de las teorías a utilizar. Las definiciones delimitan los términos principales relacionados con el tema de estudio, asegurando la uniformidad en su uso, y los antecedentes significan el contexto y las similitudes y diferencias con los trabajos previos en el mismo campo de investigación. Finalmente, el desarrollo de las teorías designa los modelos o enfoques que respaldan el análisis del problema de investigación. Bueno, acá nos marca en este caso la definición de conceptos clave, los antecedentes y el desarrollo de las teorías. Bueno, los conceptos claves obviamente siempre tienen que verificarse. Ahorita vamos a desenlazarlos, ¿no? Pero los conceptos claves debemos nosotros de analizarlos cada vez que nosotros queramos investigar. Es como ustedes decidieron estudiar una ingeniería, pero al momento de investigar ingeniería les va a salir muchas ingenierías, ¿no? Entonces el concepto clave fue, bueno, ingeniería en sistemas computacionales, y obviamente les va a arrojar información sobre la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, ¿no? Que ya se especifica. Los antecedentes siempre es muy importante, ¿no? Obviamente en cada investigación, tratar de investigar los antecedentes, ¿no? De a ver si alguien ya más investigó sobre esto, si este tema ya está muy exprimido, vamos a ver si realmente todavía hay información que rescatar de este tema, etcétera, etcétera. Y el desarrollo de las teorías, que ahorita vamos a ver realmente qué es una teoría, ¿no? Entonces, esos son los tres puntos que debe de llevar el marco teórico, que son realmente los tres ingredientes para este tipo. ¿Para qué sirve el marco teórico y cuáles son sus funciones? El marco teórico tiene varias ventajas. Citamos aquí las más comunes. Ayuda a prevenir errores que se han cometido antes. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. Apoya para documentar la necesidad de realizar el estudio. Lleva al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba, o ayuda a no establecerlas por razones fundamentadas, y provee un marco de referencia para interpretar los resultados y ubicarlos en el conjunto de conocimientos que se tienen sobre el problema. También habíamos dicho que el marco teórico sirve como una patente o como un escudo para cuidar nuestra investigación. Acá faltó ese punto, pero también para eso nos ayuda y sirve, ¿no? Los tipos de marcos teóricos que nos vamos a encontrar. La estructura general del marco teórico depende del enfoque y tipo de investigación. Algunos ejemplos de tipo de marco teórico incluyen el marco teórico referencial. Esto es muy importante. Aquí dice depende del enfoque y el tipo de estudio. Obviamente, dependiendo del estudio, ya sea científico, sea sociológico, sea en este caso algo, por ejemplo, un estudio literario, etcétera, etcétera, tienen un diferente marco teórico. El marco teórico referencial es el análisis principalmente compuesto de investigaciones previas sobre el tema del estudio. Está el marco teórico conceptual, que utiliza esquemas que destacan las ideas principales, secundarias y complementarias. Está el marco teórico legal, que se fundamenta en investigaciones o recopilaciones relacionadas con normativas legales, ya sea del país donde está surgiendo la investigación o de la institución educativa correspondiente. Está el marco teórico histórico, consiste en un análisis que describe el contexto histórico del tema investigado. Su objetivo es explorar problemas históricos relacionados con el origen, desarrollo y resolución de un fenómeno. ¿Qué etapas comprende la elaboración del marco teórico? Usualmente el marco teórico comprende dos etapas básicas, que es la revisión analítica de la literatura correspondiente y el planteamiento del marco teórico. ¿En qué consiste la revisión analítica de la literatura? La revisión de la literatura consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía o las referencias y otros materiales que sean útiles para los propósitos de tu estudio, de los que se extrae y recopila la información relevante y necesaria para enmarcar el problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año se publican miles de artículos en revistas académicas de todo el mundo, y así como información en periódicos, libros y otros documentos sobre las diferentes áreas del conocimiento. Debe seleccionar solo los más importantes y recientes y que además estén vinculados directamente con el planteamiento del problema de investigación.
Eso es muy importante. Cuando nosotros iniciamos una investigación o algo, nos vamos a ir obviamente a la revisión analítica de la literatura. Por ejemplo, si yo quiero ahorita investigar sobre los diferentes tipos de microprocesadores de las computadoras, obviamente voy a investigar lo más actual, lo que tengo realmente de información, ¿no? No me voy a investigar, obviamente. Sí, claro que si en este caso estoy queriendo yo meter antecedentes históricos, pues me voy a investigar, obviamente, sobre la historia del microprocesador. ¿Quién fue el primero que creó el microprocesador? ¿Quién fueron los primeros que iniciaron, inventando el microprocesador, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, en este caso, saber la más actual, pues me voy a los foros más actuales. Entonces, es muy importante realmente hacia dónde va nuestro enfoque de estudio sobre la revisión analítica de la literatura. Los tres plazos que se dan para revisar la literatura son los que se indican en la figura. Dice que en el inicio, pues se puede consultar expertos, en este caso, pues o tu profesor, por ejemplo, búsqueda de fuentes primarias o referencias en centros o sistemas de información y bases de referencias y datos, así como bibliotecas. Obviamente, ahora sí que el monstruo más grande de investigación, que es el Internet, o usando palabras claves como términos de búsqueda, ¿no? En este caso nos va a ayudar a la obtención o recuperación de la literatura o referencias y consulta y revisión de las fuentes primarias o referencias. Las fuentes primarias o referencias son libros, antologías, artículos de publicaciones, periódicos, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de acusaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, videograbaciones en diferentes formatos, foros, páginas y sitios de internet y etcétera, y un sinfín, un lugar donde ustedes pueden hacer una investigación. Estas fuentes constituyen la materia prima de la revisión de la lectura porque contienen los elementos fundamentales para enmarcar la investigación. En este caso, las definiciones son formas para recolectar datos, los datos en sí, análisis y resultados. Entonces, acá nos está dando a entender que obviamente para hacer un análisis literario se pueden encontrar en diversas formas y fuentes primarias directamente, ¿no? Obviamente que tenemos todo en la palma de nuestras manos, los diferentes tipos de investigación que queremos nosotros realizar, ¿no? Que lo más comúnmente y lo más fácil, pues sería tener acceso a Internet, ¿no? Que hay demasiadas páginas o navegadores en los cuales nos ayudan a nosotros a hacer investigaciones. Para encontrar las referencias pertinentes por Internet o directamente en la biblioteca necesitas de elegir las palabras claves, descriptores o términos de búsqueda que deban ser distintivos del problema del estudio y se extraen del planteamiento del problema. Si los términos son vagos y generales, la consulta dará por resultados muchas referencias e información que no les sirve al planteamiento. En ese sentido, las bases de referencias funcionan como los motores de búsquedas públicos de Internet. Como ya conocemos el famoso Google, bueno, ya algunos ya no existen, pero como Yahoo, Bing, Baiklut y Etsy. Por ejemplo, si haces una consulta con palabras como, eso es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Por ejemplo, como ingeniería, industria, empresas, procesos, plantas, maquinaria, aparecerán miles de referencias. Eso es muy importante. Cuando nosotros vamos a buscar una información, en este caso más que nada sucede en los foros de Internet, necesitamos tener muy específicas las palabras claves, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre ingeniería en sistemas computacionales, si yo le pongo nada más, sabes que quiero investigar ingeniería, me van a salir miles de ingeniería. Si yo me voy a ingeniería en sistemas, me va a salir muchos tipos de ingeniería en sistemas. Entonces, específico, ¿no? Ingeniería en sistemas computacionales, me van a salir subramos de ingeniería en sistemas computacionales. Me quiero investigar ingeniería en sistemas computacionales basado solamente en redes. Ok, me voy directamente en redes porque me va a salir también de que, bueno, la ingeniería de sistemas se puede desarrollar en software, se puede desarrollar en hardware, se puede desarrollar en redes, se puede desarrollar en páginas web, se puede desarrollar en videojuegos, etcétera, 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 etcétera. Entonces nos puede salir miles y miles directamente de información. Entonces, al tener palabras clave, nos va a ayudar a nosotros directamente a darle un enfoque a nuestro planteamiento del problema. Porque creo que ustedes ahorita, como están en el primer cuatrimestre, obviamente, pues no sé exactamente hacia dónde van enfocados, ¿no? Porque, por ejemplo, al menos en mi caso, yo no soy mucho como, por ejemplo, de softwares, la verdad, ¿no? O sea, tengo el conocimiento, pero más sin embargo, no soy como un experto en cuestiones de desarrollo de software. A mí me gusta más en este caso lo que son redes y en este caso, por ejemplo, lo que es el hardware. Entonces, la programación, sinceramente, pues yo la mente es, le vuelvo a repetir,
podemos tener el conocimiento, más no el enfoque de decir, bueno, me voy a envasar totalmente en mi carrera a esto, ¿no? Entonces, aquí hay muchos ramos en los que se puede dividir, igual la medicina, cuando el médico inicia un proceso, puede ser a lo mejor que un médico se especialice en una rama, ¿no? Igual sucede también acá en cuestiones de ingeniería en sistemas, ¿no? Que se tienen en ese caso ramificaciones en las cuales tú te quieras, en este caso, orientar. ¿Qué información o contenido se extrae de las referencias? Una vez seleccionadas las referencias, se revisan cuidadosamente y se extrae la información necesaria para integrarlas y preparar el marco teórico. Al respecto, es indispensable anotar los datos completos de identificación de la referencia para incluirlos en la bibliografía del trabajo y para tenerlas en cuenta en la redacción del informe de tu investigación. Para el propósito de organizar las referencias en la bibliografía del trabajo, hay diferentes estilos. Deberás elegir uno para escribir los datos de todas tus referencias, pues se considera incorrecto utilizar diferentes estilos en el mismo trabajo. El más conocido siempre va a ser el famoso estilo APA, y es que el que se recomienda más por su uso generalizado. De las referencias puedes extraer diferentes tipos de información o contenido. Oye, recuerden que las referencias, pues obviamente en este caso son más que nada, son como las fichas bibliográficas que le ponemos al trabajo final para verificar las fuentes de donde está saliendo la información en la que nosotros investigamos. En este caso hay que hacerlas en foros, obviamente, donde realmente encontremos que son verídicos, que no nos estén engañando, que no nos estén dando mala información o en libros, obviamente, que estén, obviamente, membretados, ¿no? O que estén autorizados para realmente su circulación y que esté esas investigaciones fundamentadas, ¿no? Que no nos estén, obviamente, engañando con ciertas informaciones. Bueno, ¿cómo se construye el marco teórico? Al revisar la literatura, se aprecia que el conocimiento se encuentra en diversos grados de avance y de eso depende la estrategia. Para abordar este punto, revisemos primero algunos conceptos básicos. Bueno, primero que nada, vamos a tocar el tema de lo que es una teoría. Una teoría es un conjunto de proposiciones interrelacionadas para explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. La teoría constituye un conjunto de constructor, conceptos vinculados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Entonces, una teoría, en este caso, pues son cuestiones interrelacionadas para especificar un fenómeno, ¿no? ¿A qué le llamamos un fenómeno? Algo que simplemente todavía está por ocurrir. Obviamente, por ejemplo, una teoría sería decir, bueno, el día de mañana a lo mejor vamos a predecir en este caso que va a haber un huracán, pero eso estamos en una teoría. Y obviamente hay situaciones en las que podemos predecir ya en estas cosas meteorológicas, pero hay puntos en los que pues, se pueden equivocar, ¿no? Entonces, en este caso es más que nada pues obviamente ese conjunto de proposiciones, ¿no? Y una proposición es algo que todavía está por suceder, obviamente todavía no está ocurriendo o es un hecho todavía que no está verídicamente comprobado. Es como, por ejemplo, la teoría de pie grande, ¿no? De que supuestamente existe o no existe, o esas teorías conspirativas de que los extraterrestres nos vienen a visitar o cosas así, ¿no? Entonces, eso más que nada es una teoría, pues no es algo comprobado totalmente, ¿no? Y esas teorías que no están comprobadas se vuelven en automáticamente una hipótesis. Y eso es lo que vamos a ver en la clase final sobre las hipótesis. ¿Cuáles las utilidades de la teoría? Las teorías cumplen diversos fines como los siguientes: explicar hechos, fenómenos o realidades. ¿Por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno? Un fenómeno puede ser la resistencia al peso de un material de construcción, una reacción química, la motivación de los trabajadores o una simple enfermedad, o como lo estábamos diciendo, pues un proceso meteorológico, ¿no? En este caso, sistematizar a dar orden de conocimiento sobre un fenómeno o realidad. Predecir, es decir, hacer inferencias o pronósticos sobre cómo se va a manifestar o ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. A través de las tecnologías que ya actualmente existen, pues ya es fácil predecir algunas situaciones, pero simplemente a veces todavía el humano no está preparado para esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso ya hay programas que predicen los terremotos, ¿no? O que nos indican, pero simplemente son unas cuestiones de segundos, no son decir de que, ¿sabes qué? Ahorita les puedo decir, hoy 15 de febrero.
y yo les puedo decir ahorita, en 10 días va a haber un terremoto. Entonces es una teoría, ¿no? Más simplemente no hay un programa que te diga en 10 días va a haber un terremoto, ¿no? Y prevenir o decir, ¿sabes qué? Bueno, en 10 días ya nos predijeron que sí va a ocurrir eso y tenemos que irnos del lugar porque va a haber una catástrofe, ¿no? Pero simplemente es impredecible. O sea, por más que nosotros queramos ver ahorita, no hay una tecnología que nos diga, ¿sabes qué? Sabes que salte de ahí porque esto va a ocurrir. Entonces, la naturaleza es impredecible, es algo que ocurre. Ahora sí que a todos en cualquier punto, cualquier momento puede llegar a sucedernos. Entonces, no hay programas actuales, ¿no? Aunque sí ya, o sea, sí hay equipos que nos ayudan a la medición de las magnitudes, al choque de las placas tectónicas, nos ayudan a predecir o simplemente las alarmas, ¿no? Pero que nos predicen qué será unos cuantos segundos antes de lo que vaya a suceder. Entonces, esto es una teoría más que nada, ¿no? Así surgen las teorías. ¿Cuáles son los criterios para evaluar una teoría? Los criterios son la capacidad de descripción, explicación y predicción. Una teoría debe ser capaz de describir, explicar y predecir el fenómeno o realidad a la que hace referencia. Congruencia lógica. Las proposiciones de una teoría deben estar interrelacionadas, ser mutuamente excluyentes. No puede haber repetición o duplicación y no caer en contradicciones internas o incoherencias. Perspectiva o visión se refiere al grado de generalidad de la teoría. Una teoría posee más perspectivas cuanto más fenómenos se explica y más aplicaciones admita. La innovación es la capacidad que tiene una teoría de generar nuevas preguntas y descubrimientos y su sencillez, que es mejor una teoría sea sencilla. Esto no es un requisito, sino una cualidad desechable de una teoría. Las teorías pueden ser explicar uno o varios fenómenos en cuantas preposiciones. Bueno, hasta acá vamos a dejar lo que es la sección. Ahora sí que en resumen, pues una teoría es todo eso que nos va a explicar hechos o realidades de algo incierto, ¿no? Algo que realmente todavía no está comprobado, ¿no? De hecho, la teoría es el primer paso hacia una hipótesis. Cuando realmente la teoría ya está fundamentada, se realiza una hipótesis y esa hipótesis se debe hacer comprobar, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, pero esto es en sí cómo inicia, ¿no? Entonces, el marco teórico, recordemos y regresamos un poquito atrás, conlleva tres ingredientes, ¿no? En este caso, que sería, habíamos dicho, que son las palabras claves, que son formular la literatura y formular nuestras teorías, ¿no? Entonces, esos son los ingredientes que maneja lo que es el marco teórico. Entonces, si hay dudas, chicos, pues me notifican, me avisan directamente. Por ahí creo yo que no hay dudas con sus trabajos, han estado a tiempo, han estado obviamente, son trabajos de investigación para ahora sí hay retroalimentarse lo que nosotros vemos. Y pues ya sería nada más esta una última clase más y por ahí creo que viene ya su examen, hay que verificarlo, ya su examen posiblemente dentro de 2 semanas ya va a estar cargado y pues investigar totalmente, entonces ver los videos en los que hemos grabado, si ustedes quieren las diapositivas o algo, háganmelo llegar a saber para que yo les envíe las presentaciones que estamos exponiendo acá en los videos y pues nada, soy el ingeniero Diego Castro y pues por esta sección es todo. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.